Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Álvarez, esto es Galicia Slow Tour y continuamos por noveno día de reclusión domiciliaria, recordando pues a toda la gente que ha fallecido, que están falleciendo, que van a fallecer y a todos los que están trabajando día y noche por el beneficio común de nuestra sociedad. Nada, hoy os propongo un recorrido virtual por las tierras de Fonsagrada, un poco la continuación del que vimos ayer por las tierras de Meira, y hoy os propongo ir a las tierras de Fonsagrada, a ver qué os parece. Mirar, continuaríamos en la provincia de Lugo, y es un recorrido aproximadamente desde la propia capital de Lugo. Lo comenzaríamos en torno a Castroverde, Ayuntamiento de Castroverde, siguiendo la carretera en dirección a Asturias, hacia Grandas de Salime. Esa carretera pasa por la Fonsagrada y justo en el puerto de la Cebo, al llegar al límite con Asturias, dejaríamos esa carretera para bajar hacia Negueira de Muñiz, que es esta zona límite con Asturias. Y luego os propongo el recorrido de regreso un poco hacia el sur, hacia Navia de Suarna. Este paso es bastante complicado, hay que dar 40.000 vueltas por carretera. Se puede ir o por Ibias en Asturias o por unas carreteritas muy estrechas llenas de curvas, o regresar a Fonsagrada y bajar a Navia de Suarna. Eso depende de las ganas, del tiempo de cada uno. Mi propuesta en total son unos 140-150 kilómetros con todas las vueltas, curvas, etc. A ver qué os parece esta propuesta. Yo empezaría en Castroverde, como os comentaba, un poquito antes, en dirección a Lugo, unos 9 kilómetros aproximadamente. Hay que desviarse de la carretera general que va hacia Lugo, hacia el Camino de Santiago, que va paralelo a esa carretera. Procede de Asturias, de Grandas de Salime, lo que era el camino primitivo. Y allí os recomiendo que visitéis la iglesia de Soutomerille. Es una iglesia bella, que le llaman. Es una iglesia de origen prerrománico, como podéis ver, aunque no se distingue bien en esta foto. Bueno, pues os lo cuento. Aquí en el ábside de la iglesia todavía se conserva una ventana con 5 huecos, 5 arquitos de herradura, lo cual ya supone un origen prerrománico. El resto de la iglesia es una reforma del siglo XVII, entonces prácticamente no tiene ningún aliciente. Además está desacralizada y el interior está totalmente vacío. El acceso es a pie. Aquí pasa justo, podéis ver un mojón del Camino de Santiago. El acceso es a pie, pero es un recorrido de unos 2 kilómetros, precioso recorrido que veis aquí en esta otra imagen, a través de un bosque de castaños, de robles, y en ese recorrido, en ese bosque, podéis encontrar este pedazo de árbol que es el castiñeiro de Corredoira, al cual se le atribuyen alrededor de 350 años de vida. El recorrido es muy bonito, desde que dejáis el coche un poquito cerca del Camino de Santiago y recorréis un poquito, pues esos 2 kilómetros a pie de lo que sería el propio Camino de Santiago hasta Soutomerille. Y si no, pues en Castroverde. Castroverde, lo más llamativo es la torre medieval. Está emplazada en lo que fue un antiguo castro, y de la fortaleza no queda nada, quedan unos restos de la muralla y la torre del homenaje, nada más. Y aún encima está toda desmochada, pero bueno, es una torre aún así de 20 metros de altura. Es propiedad privada no visitable interiormente, pero bueno, por el exterior, al que le gusten estos temas de castillos, etcétera, pues es una visita muy, muy interesante. Continuamos subiendo por esa carretera en dirección a Fonsagrada. Y es curiosa la parada aquí a ver lo que fue el antiguo Hospital de Peregrinos de Santiago de Montouto. Ya hay referencias de este hospital en el siglo, entre los siglos XIV, a partir del siglo XIV hasta el siglo XX. Estaba inicialmente en otra localización, curiosamente muy cerca de un antiguo menhir de Peña Labrada, y se trasladó posteriormente a esta localización, que es el entorno casualmente de la Mámoa de Montouto. Es una zona muy alta, a más de 1000 metros de altitud,
despoblada y parece lógico haber instalado en su día un pequeño refugio para los peregrinos. Se cuenta que antiguamente en invierno, las noches de invierno, se tocaba una campana para poder señalar un poquito la localización en mitad de la noche a los peregrinos, ¿no? Es un lugar realmente inhóspito. Y bueno, apenas quedan esos restos que merecen la pena. Cerca ya de Afonsagrada os podéis desviar a la izquierda hacia abajo unos 3 kilómetros a Pobra de Burón. Pobra de Burón fue el antiguo ayuntamiento al cual pertenecía toda esta comarca y me parece que incluso algunas tierras de Asturias. Apenas queda en pie los restos de su fortaleza, que creo que se mantuvo bastante bien hasta mediados del siglo XX, que fue cuando se vino abajo ya prácticamente toda. Y como curiosidad, es una pequeña aldea, una aldeita muy pequeñita, pero tiene la curiosidad de que varias de sus calles pues tienen estos nombres tan curiosos que veis aquí. Nombres de influencias o reminiscencias soviéticas como Lenin, Mao, Zhukov o esta plaza de Mao Zedong de Igor Stravinsky. Es una curiosidad, la verdad que solo por eso ya merece la pena ir allí a echar unas risas, es muy interesante. Y luego ya desde Fonsagrada, llegando a Fonsagrada, la visita que os recomiendo sí o sí, que no os podéis perder, es la cascada, la Seimeira, que le llaman allí, de Vilagocende. Es de las más altas de Galicia, creo que supera o ronda los 50 metros de altura y está en un entorno, en un marco de película, como podéis ver en estas imágenes. Desde la carretera, que está como a unos 3 kilómetros o 4 kilómetros de Fonsagrada, desde la carretera se llega a pie por este caminito en 1 kilómetro. Hay que dejar el coche y venir a pie 1 kilómetro. Pero la cascada es espectacular en todos los sentidos. En un bosque pues, de acebos, castaños, robles, abedules y sin duda es una visita, vamos, obligada en toda la comarca. También en Fonsagrada, para el que le guste estos temas, pues podéis visitar la antigua botica de Peña María. Está en funcionamiento actualmente, es una farmacia abierta al público, pero es de finales del siglo XIX y todavía podéis contemplar allí pues, los tarros, las redomas, antiguos albarelos. Está muy bien, al que le guste estos temas histórico-científicos os recomiendo la parada ahí en Fonsagrada. Y a la hora de recuperar fuerzas, sin duda el Cantábrico, que es el restaurante de referencia en toda la comarca, o el Mesón Catro Ventos, cualquiera de ellos, pero quizá el Cantábrico para ponerse hasta las orejas de todo, ¿no? Bien, seguiríamos hacia Asturias y al llegar al puerto del Acebo, como os comenté, nos retiramos y bajamos al concello de Negueira de Muñiz. Negueira de Muñiz antiguamente era pertenecía al concello, al ayuntamiento de Fonsagrada, y cuando se independizó era el antiguo ayuntamiento de Negueira, pero se le añadió el Muñiz en honor o en agradecimiento al benefactor que consiguió la independencia del concello respecto a Fonsagrada. Todo ello pertenecía a su vez en el siglo XIX al ayuntamiento de Burón, de Pobra de Burón, que os comenté antes. Aquí naturaleza con mayúsculas, es paisaje, naturaleza, es una maravilla, relativamente olvidado en Galicia y es una pena porque este concello sin duda debería entrar de pleno en el mapa turístico de Galicia porque es una belleza espectacular. Limita, tras esas montañas, limita ya con Asturias, la curiosidad pues es que cuando se construyó este embalse, el embalse de Salime, todas estas tierras, el embalse está hacia la izquierda, con lo cual son las tierras de la derecha del río Navia, quedaron aisladas de lo que es el resto del municipio. Hoy para llegar hasta esas tierras hay que dar un rodeo muy grande y entonces varias aldeas quedaron, bueno, pues un poco a la mano, alejadas de la mano de Dios, digamos, ¿no? Tiene una peculiaridad estas tierras y es que presentan un microclima. A pesar de ser una zona tan montañosa, está a 30 kilómetros del Cantábrico y ese microclima favorece la plantación y el crecimiento de viñedos y eso ha dado lugar a la existencia actualmente de 2 bodegas. A pesar de que en el siglo XVIII había, según he leído, hasta 90 hectáreas de viñedos, actualmente son muy poquitas, pero hay 2 bodegas que comercializan vino
Bodega Sidrón y Bodega Panchín. Y celebran su feria del vino en el mes de abril y comercializan o desarrollan diferentes tipos de uva, entre ellas la blanca legítima, mencía, merenzao, etc. A pesar de ello no tienen denominación de origen y su producción lógicamente pues es muy limitada, pero bueno, sin duda una curiosidad que merece la pena probar y conocer. Como también, como curiosidad, en Negueira, en esas tierras que os digo, más allá del Navia, que quedaron incomunicadas, pues hay varias comunidades de hippies en esta aldea, que es Ernes, o en la aldea de Foxo, y ahí vive una comunidad desde finales de los años 70. Han formado una cooperativa que comercializa productos de la agricultura, vamos, conservas, mermeladas, miel, y ahí se van ganando su dinero y trabajando, y bueno, ahí hay una comunidad con muchos niños pequeños y bueno, está la cosa funcionando desde hace pues casi 40 años, vamos. Bien, dejaríamos Negueira remontando el río Navia por unas carreteras infernales, pero preciosas, y llegaríamos a Navia de Suarna, también concello limítrofe con Asturias. ¿Qué os puedo comentar? Pues viendo esta foto ya os imagináis, una maravilla de lo que pudo haber sido si no fuera porque es una chapuza todo lo que se hace en esta tierra. Veis este puente medieval precioso de un solo arco apuntado, y al lado, sobre una peña, lo que fue un castillo que vigilaba esta ruta de tránsito. Castillo que fue derribado por los irmandiños, como siempre, y rehabilitado, pero siglo XIX, siglo XX, pues una serie de chapuzas y una desidia por todo el mundo, por parte de todo el mundo, pues lo ha dejado en el estado en el que veis, que es realmente triste y de vergüenza. Muy bonito en el entorno de Navia de Suarna, tenéis varias rutas de senderismo al que le guste caminar, zonas tranquilas, despobladas, muchas aldeitas, pequeñas aldeas, y entre otras os propongo un recorrido a través de un afluente del Navia, que es el río Rao, hasta la aldea de Muria de Rao. Estaríamos ya remontando hacia Ancares. Y esa carreterita, más allá de Muria de Rao, entra en Ancares, en el entorno de la provincia de León con Asturias. Recorrido precioso. Y si llegáis a la aldea de Muria de Rao, podéis dejar el coche y coger una senda de 2 kilómetros hasta este lugar, que es la Pena de Murias. Es un afloramiento de cuarcita monstruoso, enorme de grande, como veis. Y ahí ha aparecido, han encontrado hace, me parece que 1 año o 2 años, un epígrafe latino en referencia al dios Júpiter. El paisaje es espectacular en todos los sentidos. Y nada más, me despido, como siempre, yo me quedo en casa, ánimo a todos, esto pasa y saldremos sin duda adelante y saldremos bien. Un abrazo, nada más, buen día, chao.